Hola a todos, bienvenidos al primer video extendido de mi canal. Mi nombre es Nixon Sukuk y hoy voy a hablarles sobre el problema que más quiero resolver. Es el problema que, prestando las palabras de un pensador que admiro mucho y que me inspiró en esta formulación, es el problema que más me molesta en el mundo y también es el problema que más me fascina en el mundo. Y ahora les diré cuál es. El problema es que no existen programas educativos que inicien consistentemente a los niños y adolescentes en los poderes y hábitos mentales que necesitamos para vivir una vida floreciente como seres humanos. Ahora, ¿qué es esa iniciación? ¿Y qué son esos poderes y hábitos mentales? ¿Cómo es que no hay programas actualmente que provean esto a los niños y adolescentes? ¿Y por qué me interesa y me importa tanto este problema a mí? En este video voy a contarte sobre dos episodios que transformaron la forma en la que yo veía el mundo, la forma en la que yo me veía a mí mismo, la forma en la que aprendía y que son el origen de por qué me importa tanto este problema. Mi objetivo es indicarte las formas en las que este es un problema más importante y más urgente de lo que generalmente se habla y también hablarte sobre cómo una solución sí es posible, pero para encontrar soluciones a este problema, va a ser necesario que muchas personas se quieran unir y trabajar para buscar soluciones. Estos son los temas que iré más en profundidad a explorar en mi canal, pero en este video voy a dar la historia breve. Así que voy a empezar con cómo me interesé por todo esto. Mi educación en mi niñez fue una educación muy tradicional y mi tiempo en la escuela no fue inspirador para mí y por eso me costaba hacer las tareas, me costaba llegar a los punteos que se esperaban de mí. Pero por otro lado, yo siempre estaba buscando algo más fuera de las clases. Nunca sentía que en las clases, en la escuela, estaba explorando el mundo y estaba yendo a aventuras en las que yo descubriera el mundo. Entonces, yo siempre tuve la sensación de que algo más era posible. Yo nunca pude captar qué era, pero siempre tenía la sensación de que habían más cosas más allá de las aulas de las clases y habían más cosas más allá de lo que me hacían memorizar de los libros de texto. Pero no fue hasta mi adolescencia que yo empecé a expandir mis horizontes con el aprendizaje que yo podía tener por mí mismo. Y todo empezó para mí cuando descubrí el mundo de las ideas y empecé a leer libros por mi propia cuenta. Y uno de los descubrimientos más importantes que hice en ese entonces fue a los 15 años cuando encontré las novelas de Ayn Rand. El manantial fue la primera novela que leí y después pasé a La Rebelión de Atlas. En estos libros yo encontré una promesa de grandeza, una promesa de qué es lo que yo podría encontrar en el mundo y más importante, lo que yo podría encontrar en mí mismo y el tipo de héroes en los que yo me podría convertir si yo lo elijo y si aplico mi razón. Yo veía en la persona de Howard Rourke la grandeza de carácter que uno puede alcanzar si uno se guía por los valores de la racionalidad, la integridad y el propósito. Veía en la rebelión de Atlas, en la persona de Dagny, como alguien dedicado a su trabajo productivo y dedicado a producir valor puede alcanzar cosas aun que hayan una infinidad de problemas en contra de uno y una infinidad de obstáculos. Veía en Hank Rearden cómo la ambición de un logro y la visión nos puede llevar a alcanzar cosas grandes como él en su metal. Y en estos dos libros yo me inspiré por esos héroes y yo encontré lo que en mi infancia solo había sido una sensación como de que hay algo más que es posible, pero no sé qué es. Y lo encontré en estas novelas que se han convertido en mis favoritas. Después fui profundizando más en la filosofía de Ayn Rand y cuando llegué a su filosofía más profunda, me di cuenta de que lo que veían los personajes de la rebelión de Atlas, la herramienta que hacía a ellos alcanzar todo lo que lograban, era su propia mente y Ayn Rand explicaba cómo eso es posible para mí, cómo en todos los seres humanos existen
existe el potencial de desarrollar nuestra mente y alcanzar nuestros valores, elegirlos y encontrar los medios para alcanzar los valores. Entonces, la pregunta que me quedaba era, pero ahora, ¿cómo yo logro esto? Yo no sentía que mi educación me había preparado para elegir tener esa ambición moral que tenían los héroes de Ayn Rand y después encontrar los medios para alcanzar esos valores. Entonces, yo quería lograr eso, pero yo también estaba pasando pues era mi adolescencia y a mí me estaba costando encontrar mi lugar en el mundo, me estaba costando encontrar mi autoestima, fortalecerlo, cuál es el propósito por el que voy a guiar mi vida y cómo voy a usar mi razón si todo lo que he aprendido en la escuela es obedecer a autoridad, es aceptar las conclusiones por fe y ha sido solo memorizar. Entonces, era, yo tenía conflictos de lo que había aprendido y después lo que quería alcanzar. Entonces, eso fue lo que me motivó a seguir buscando. Pero ese sería el primer episodio que transformaría mi vida y mi aprendizaje. El segundo episodio vino cuando entré al primer año de universidad en el Michael Polanyi College en la Universidad Francisco Marroquín. En ese primer año a nosotros nos introdujeron en las artes liberales. Y las artes liberales, para mí, fue una experiencia en la que aprendí sobre los logros de los seres humanos en los 3 milenios de historia del mundo occidental. Ahí nos introdujeron al trabajo y a las preguntas y a las ideas de los científicos, filósofos, escritores y emprendedores de todo ese tiempo. Y aquí tengo algunos ejemplos. Nosotros leímos Homero y aquí llegué a encontrar más de ese heroísmo y de esa humanidad que yo empecé a encontrar en la literatura. Yo en Homero y también en las obras de Sófocles empecé a encontrar similar a lo que había encontrado en Rand, seres humanos dedicados a sus valores, que estaban, que estaban dispuestos a defender su vida por las cosas que ellos valoraban, estaban dispuestos a dar su vida por su nación, por las personas que ellos amaban, por su honor. Y yo empecé a encontrar todo esto en literatura otra que Ayn Rand y para mí fue esta expansión de mis horizontes literarios. Y después también a nosotros nos introdujeron al mundo de la ciencia y mi introducción para mí fue Euclides. Nosotros leímos el primer libro de los elementos de la geometría y para mí fue experimentar la concretización de lo que habla Ayn Rand sobre el poder del pensamiento sistemático y el pensamiento abstracto de la mente del ser humano, y cómo con esta capacidad nosotros podemos entender al mundo y cómo nosotros podemos aplicar este conocimiento para crear un mejor entendimiento del mundo, que como lo hablaré después, es súper importante. A nosotros también nos introdujeron a la conversación de milenios de la filosofía de la que Ayn Rand es parte, pero que los griegos antiguos empezaron a hacer las primeras preguntas. Y nosotros leímos a Platón, yo leí la Apología de Platón en la que él defendía apasionadamente su proyecto de hacerse preguntas sobre el mundo, de no aceptar las respuestas que todos aceptaban solo por tradición, de vivir una vida examinada, examinando el mundo, de dónde viene uno, y examinándose a uno mismo, que es la vida de la filosofía. Y después las preguntas que él hizo, um, Aristóteles llegó a dar sus propias respuestas y cómo sus respuestas empezaron, fueron las bases de lo que después se convertiría en la ciencia y después la filosofía de Ayn Rand. Para mí, encontrar a Aristóteles fue encontrar a ese Atlas que tiene en sus hombros la, el,
la civilización occidental, todo el avance y el progreso. Después nosotros también leímos a otros filósofos como Santo Tomás de Aquino, San Agustín, otros científicos como Kepler, Arquímedes, y todo eso para mí fue un, una inmersión en otros mundos. Y eventualmente nosotros llegamos a Newton, Isaac Newton. Isaac Newton dijo, parafraseando, si yo pude ver lejos es porque me subí a los hombros de gigantes. Y en las artes liberales yo pude aprender a subirme sobre esos hombros y a ver lejos y a expandir los horizontes de lo que es posible para mí. Y con Newton y con otros científicos como Antoine Lavoisier, Gregor Mendel y también Charles Darwin, yo empecé a experimentar conmigo mismo qué, qué, qué significa aplicar mi mente para inducir, observar la realidad e inducir los principios que la explican. Y yo experimenté por mí mismo qué significa eso que dice Ayn Rand de el poder de la mente del ser humano para entender la realidad. Y el conocimiento de biología y el conocimiento de física, ese conocimiento es el que hace posible el mundo moderno en el que vivimos. Los micrófonos, las cámaras, todo lo que me rodea, todo lo que nos rodea, es posible gracias a esos descubrimientos y ese proyecto de entender el mundo y entendernos a nosotros mismos, que estos filósofos, científicos y emprendedores han, han contribuido sus grandes logros durante la historia. Nosotros también leímos historia, leemos mucha historia, y yo aprendí a apreciar el estudio de la historia y aprendí a encontrar cuáles son las lecciones que estos historiadores y que el estudio del pasado nos puede dar. Y aprendí cómo nosotros también podemos usar nuestra mente para entender a nosotros mismos, entender las relaciones que tenemos con las demás personas y, y cómo podemos diseñar instituciones que promuevan la concordia y la libertad en nuestras sociedades. Nosotros también leímos a Adam Smith, leímos a Locke, y para mí fue una inmersión en, en ese mundo del conocimiento y mundo del aprendizaje. No fue una inmersión en cuáles son las conclusiones y cuáles son las conclusiones de esos científicos, sino para mí fue aprender el trabajo que toma pensar profundamente sobre nuestra propia vida y sobre el mundo en el que vivimos y cómo eso para mí es posible y cómo después yo lo puedo llevar a la práctica y yo puedo meterme a esa conversación y hacer mis propias contribuciones. Entonces, para mí fue experimentar la concretización de la promesa de grandeza que había dicho Ayn Rand, esa promesa de grandeza de mente y grandeza de alma que había aprendido en la literatura y en los héroes de la historia. Entonces, para mí fue una experiencia invaluable. Para mí, yo tenía una motivación explosiva por seguir aprendiendo y conectar lo que había aprendido con Ayn Rand y conectarlo con lo que estaba aprendiendo yo sobre los logros de estos héroes en la historia. Entonces, para mí, ese primer año fue experimentar de forma extendida esa experiencia que todos tenemos en momentos en nuestra niñez y que es uno de los estados de conciencia más elevados posibles para nosotros y quizá de los más importantes. Y como lo explica Ayn Rand en un pasaje en Capitalismo, el ideal desconocido, te pediré que proyectes la mirada en la cara de un niño cuando comprende la respuesta a algún problema que ha estado esforzándose por entender. Es una mirada radiante de alegría, de liberación, casi de triunfo, que es desinhibida pero asertiva, y su brillo parece propagarse en dos direcciones, hacia afuera como una iluminación al mundo y hacia adentro como la primera chispa de lo que se convertirá en el fuego de un orgullo merecido. Si tú has visto esa mirada o la has experimentado, tú sabes que si existe tal concepto como el desagrado, que significa lo mejor, lo más alto posible para el hombre, esa mirada es lo sagrado.
lo que no se debe traicionar, lo que no se debe sacrificar por nada ni por nadie. Esa es la experiencia por la que yo pude pasar de forma extendida en ese primer año. El introducirme en las artes liberales y el tener ese mindset de buscar esa grandeza y el haber aprendido desde Rand, saber que la causa de todos esos logros es la elección de cada ser humano por pensar y por aplicar trabajo y enfoque a, a buscar esas respuestas y hacernos todas esas preguntas. Y ahí está la raíz. Aquí veo la raíz del problema. Que no hay programas que se dediquen a esta visión exaltada de la educación y del aprendizaje. Programas que se dediquen a proteger y a cultivar ese estado de conciencia que significa esa mirada que Ayn Rand describe en su libro. Pero las escuelas actuales traicionan esa visión y la sacrifican por prestigio público o por entrenar a los estudiantes en memorización o en aceptar conclusiones sin evidencia y conclusiones que están desconectadas con todo lo demás que ellos saben y con ellos mismos, o por enseñarles a encajar a la sociedad. No hay programas que protejan y cultiven ese estado que todos tenemos el potencial de alcanzar desde niños. Y nosotros necesitamos esos programas porque necesitamos aprender a ser seres humanos. Nacemos y venimos al mundo con todo el potencial de ser seres humanos, pero debemos aprender a hacerlo. Debemos aprender a pensar y aprender a valorar. Esas no son capacidades que a nosotros se nos dan automáticamente. Nosotros no traemos el lenguaje automáticamente. Todo lo debemos aprender. Debemos aprender a esforzarnos, debemos aprender a obtener esos hábitos que nos van a llevar a alcanzar la felicidad. Debemos aprender a ser seres humanos. Debemos aprender a aceptar esa herencia de humanidad que nos dejaron Aristóteles, Homero, Bacon, Shakespeare, Newton, Víctor Hugo. Nosotros necesitamos aprender sobre esos héroes y también aprender con esos héroes, acompañarlos en las investigaciones que ellos llevaron, en las aventuras que ellos llevaron. Necesitamos darnos esa visión de grandeza y necesitamos aprender las herramientas y esos poderes mentales que necesitamos para alcanzar esa grandeza de mente y esa grandeza de alma que es apropiada para los seres humanos. La educación a nosotros nos debe preparar para vivir una vida liberada, no una vida de esclavos obedeciendo lo que nos dicen y solo siguiendo con la corriente, o una vida de solo primates ocupados con la supervivencia diaria, o vidas de sufrimiento en la que nosotros estamos existiendo pero no estamos viviendo y viviendo felices. Debemos aprender a usar nuestra mente para pensar, para valorar, para actuar y para alcanzar ese florecimiento. Pero en las escuelas no hacen eso. En las escuelas nos ponen en matemáticas a encontrar las respuestas a las preguntas, pero no nos enseñan cuál es la relación entre esas respuestas y la realidad. No nos la enseñan como una disciplina de razonamiento y disciplina de evidencia y de argumentación, y no nos la enseñan con ese hábito de pensar sistemáticamente, y nos ponen a memorizar sin entender. En ciencia nos hablan sobre las conclusiones de los científicos sobre las partes de un átomo, las partes de una célula, pero no nos enseñan sobre la causa y efecto de todo eso y no nos enseñan a observar, nos ponen a solo aceptar esas conclusiones como fe. En historia nos enseñan a memorizar nombres, fechas, lugares y acontecimientos, pero no nos enseñan la relación en todos esos, solo nos lo enseñan como hechos desconectados y no nos lo enseñan como una historia por la que nosotros podemos entender por qué estamos hasta acá, como una historia en la que nosotros nos enseñan a apreciar cómo todo el esfuerzo que estos seres humanos aplicaron para resolver los problemas y traernos al punto de prosperidad en el que estamos. Y no nos preparan para vivir una vida floreciente como seres humanos. No nos enseñan a pensar, no nos enseñan a construir el conocimiento y nuestros valores por nosotros mismos. Y matan y destruyen eso en nosotros que nos hace seres humanos, que es esa motivación intensa por valorar y por aprender, por buscar conocimiento. Y de niños
no nos preparan para una juventud en la que nosotros ya podemos inmergirnos directamente en los magníficos logros de los filósofos, esos científicos, los grandes artistas y los historiadores, y enseñarnos a introducirnos a esa conversación y esa tradición de logros humanos que por milenios se han construido y que hacen posible que cada uno de nosotros aprovechemos para buscar nuestro florecimiento y alcanzar nuestra felicidad. Ahora, ¿qué exactamente es una vida humana floreciente? Mi respuesta es que es la vida humana en su máximo potencial. Y es una vida que, exceptuando accidentes, es posible para todos los seres humanos. Y es un tipo de vida que es diferente a la de los animales y a la de las plantas. Es una vida de razón. Es una vida en la que nosotros aplicamos nuestra mente para resolver los problemas de supervivencia y para escoger los valores que nos van a llevar a nuestra felicidad. Y es una vida de juicio independiente en la que cada uno elige aplicar su razón. También es una vida de autoestima, una en la que cada uno vive por su propia felicidad y sabe que es capaz de esa felicidad. Y una en la que uno ama esa vida y uno ama los valores y las personas que son parte de esa vida. Y que ese amor viene de una valoración que hace cada uno independientemente. Es una vida de propósito, de acción guiada a alcanzar y a preservar nuestro bienestar y nuestra felicidad en el largo plazo y que es dedicada hacia un propósito productivo. Y ese propósito es una elección que se hace independientemente, de acuerdo con lo que uno valora y con el propio pensamiento de uno, de acuerdo con la propia visión de lo que uno quiere alcanzar en el futuro. En resumen, es una vida de independencia y de grandeza. En una entrevista a Ayn Rand le preguntaron qué significa eso. Y esto es lo que ella dijo. ¿Qué es la grandeza? Yo responderé. Es la capacidad de vivir según los 3 valores fundamentales de John Galt. Razón, propósito, autoestima. ¿Te dejó a ti la escuela esa capacidad y esos poderes y hábitos mentales para alcanzar independientemente esa grandeza y florecer? ¿Están las escuelas actuales dedicándose a proteger y a cultivar esa mirada radiante que refleja el estado de mente tan sagrado del que Rand habla y que en cada fase de nuestro desarrollo es el componente fundamental para nuestro florecimiento? Yo he tenido la gran dicha de pasar por experiencias de aprendizaje que han hecho posible para mí experimentar este estado de mente. Mi misión es proteger y cultivar esa mirada radiante y de triunfo de la que hablaba Ayn Rand, esa llama del aprendizaje que todos tenemos en el amanecer de nuestras vidas. Y es la misión y el propósito en lo que estoy empezando mi viaje y de lo que estaré compartiendo en este canal. Aquí estaré compartiendo lo que aprendo en mi búsqueda por trabajar y lograr esta visión, pero también sé que este es un viaje en el que no voy a poder avanzar solo. Así que quiero invitarte a que me acompañes en este canal y a unirte en la conversación de cómo podemos encontrar y crear soluciones para este problema. ¿Has visto o experimentado tú esa mirada? ¿Cuál ha sido la experiencia o las experiencias de aprendizaje más significativas y especiales que has tenido en tu vida? Me encantaría que me lo compartas en los comentarios acá abajo. Te prometo que los estaré leyendo y contestando los que pueda. Gracias por acompañarme hasta acá y espero que te unas a esta conversación tan crucial para nuestro florecimiento propio y para el florecimiento de los niños y jóvenes que más amamos. Nos vemos la próxima semana.